¿Sabías que el actor más querido de El Chavo del Ocho, ese que te hizo reír durante años, terminó sus días sumido en la más absoluta pobreza, mientras que otro miembro del elenco se volvió multimillonario cobrando hasta $5,000 por una sola foto con sus fans? Sí, aunque parezca increíble, la historia real del elenco de esta icónica serie mexicana es tan desgarradora y sorprendente que haría llorar al mismísimo Chavo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que recuerdas este programa que marcó a generaciones enteras en toda América Latina y el mundo. Han pasado más de 5 décadas desde que estos personajes se ganaron nuestro corazón. Pero lo que sucedía detrás de cámaras era todo menos cómico. Mientras tú reías con las ocurrencias del Chavo, los actores enfrentaban traiciones brutales, enfermedades mortales, batallas legales por millones y secretos tan oscuros que muchos prefirieron llevárselos a la tumba. Y si crees que esto ya suena fuerte, espera, porque apenas estamos comenzando. Uno de ellos, sí, uno de los personajes más tiernos de la serie, fue guerrillero en una guerra real, empuñando un arma en medio de una revolución. Y otro rechazó nada menos que $1,000,000 ofrecidos por el narcotraficante más temido del planeta. Esta no es la historia que viste en la televisión. Esta es la historia real, la que nunca te contaron. Ramón Valdés, nuestro inolvidable don Ramón, no solo interpretaba a un hombre humilde, lo era en la vida real. Nació en 1923 en una familia muy pobre de Ciudad de México, y desde joven conoció las carencias más duras. La ficción de deberle la renta al señor Barriga no era un chiste para él, era su realidad cotidiana. Durante años vivió mudándose constantemente, porque simplemente no podía pagar los arriendos. Sus hijos recuerdan cómo tenían que empacar sus cosas una y otra vez, siendo desalojados una casa tras otra. En 1968, incluso les embargaron el televisor. Sí, irónicamente, ni siquiera podían ver televisión, años antes de que Ramón se volviera famoso con la serie que lo convertiría en ícono. Cuando llegó el éxito con El Chavo del Ocho, Ramón pensó que, por fin, sus días difíciles habían quedado atrás. Pero la fama no siempre viene acompañada de estabilidad. En 1979, Ramón tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunció al programa. Durante mucho tiempo se dijo que fue por problemas con Chespirito, pero la verdad era otra. Su verdadero conflicto fue con Florinda Mesa, quien para entonces había comenzado a asumir cada vez más control artístico sobre la serie. Ella no solo era actriz, sino también la pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, y eso le daba una influencia enorme. Según varios testimonios, trataba a los actores veteranos con desdén, como si fueran sus subordinados. Y Ramón, con 125 décadas de experiencia en el cine mexicano, no estaba dispuesto a dejarse humillar. Con dignidad se fue, pero pagar ese precio fue alto. Intentó continuar su carrera con nuevos proyectos. En Venezuela, trabajó con Carlos Villagrán, Kiko, en un programa llamado Federico, donde interpretaba a un personaje muy similar a Don Ramón, llamado Don Moncho. Pero la audiencia no lo aceptó igual. La gente no quería una copia, querían al verdadero Don Ramón, y mientras su popularidad decaía, su salud también se apagaba lentamente. Décadas fumando sin control le pasaron factura. En 1987 ya estaba devastado por un cáncer de estómago que pronto haría metástasis. Lo más triste, ni siquiera dejó de fumar durante las grabaciones. Incluso en las escenas del programa podía verse con un cigarro entre los dedos. Televisa lo permitía, porque era él, era Don Ramón. Cuando el dolor fue insoportable, los médicos no pudieron hacer más. Pasó sus últimos 3 años sedado, luchando contra el sufrimiento, mientras veía cómo su familia, una vez más, volvía a enfrentar problemas económicos. Y aquí viene la parte más desgarradora de toda esta historia. Aquel hombre que nos hizo reír como nadie murió casi solo. Muy pocos compañeros del elenco lo visitaron en el hospital. Carlos Villagrán fue uno de los pocos que estuvo ahí en sus últimos días, y Chespirito, quien había trabajado con él durante años, ni siquiera asistió a su funeral. Más tarde, confesaría que esa fue una de las decisiones de las que más se arrepintió en toda su vida. Ramón Valdés murió pobre,
enfermo y prácticamente olvidado por la misma industria que él ayudó a convertir en oro. Y, sin embargo, en nuestros recuerdos, siempre será eterno. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko, se convirtió en el personaje más popular de toda la serie, y eso lo convirtió en el enemigo número 1 de Chespirito. En giras y entrevistas, todo el mundo pedía a Kiko. Chespirito lo resentía. En un vuelo, Roberto le dijo que había un déficit en los registros y que le bajaría el sueldo. Era una excusa. Lo quería fuera antes de que eclipsara al Chavo. Carlos renunció, pero no se fue con las manos vacías. Registró el nombre Kiko con K en varios países, especialmente en Argentina, donde Chespirito no tenía control legal. Gracias a eso, ha hecho giras durante décadas y se estima que ha ganado millones. Hoy, a sus 81 años, se retirará después de 51 años interpretando al personaje. Mientras don Ramón murió pobre, Kiko se hizo millonario. Florinda Mesa no solo fue doña Florinda, fue la verdadera jefa tras bambalinas. Cuando llegó al programa, tenía solo 24 años, pero rápidamente se convirtió en la figura más influyente del equipo. Le puso un ultimátum a Chespirito: o se divorciaba o la perdía, y él eligió destruir su familia por ella. Pero el dato más escandaloso es este. Antes de estar con Chespirito, Florinda tuvo romances con Carlos Villagrán y el director Enrique Segoviano. El ambiente en el set era tóxico: exnovios, celos y peleas. ¿Casualidad que ambos terminaran fuera del programa? Después de casarse con Roberto en 2004, Florinda ya controlaba todo: qué actores se quedaban, quiénes se iban y qué historias se contaban. Se convirtió en la reina de un imperio que generó más de 1.700 millones para Televisa. Hoy posee propiedades millonarias y hasta puso en venta su Villa Florinda. Y está furiosa con la nueva serie biográfica de Chespirito porque no pudo controlar cómo será retratada. ¿Qué tanto teme que se sepa? Angelines Fernández fue la actriz que dio vida a doña Clotilde, pero antes de eso, fue guerrillera, en una guerra real. A los 14 años ya empuñaba armas en la Guerra Civil Española, luchando contra la dictadura de Franco como parte de la resistencia republicana. Cuando Franco ganó la guerra, huyó a México como refugiada política. Llegó, sin dinero, sin conexiones, pero con un talento inmenso. Empezó desde abajo, actuando en radionovelas y películas, y fue en una de ellas donde conoció a Ramón Valdés, quien se volvió su mejor amigo, y quizás algo más. El vínculo entre ellos fue tan fuerte que, cuando Ramón murió, Angelines pasó horas junto a su ataúd llorando. Y antes de morir, pidió algo muy especial: ser enterrada al lado de don Ramón. Y así fue. Pero si hay una historia que realmente sacude los cimientos de todo este universo, es la de Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor de Chespirito, aquel que dio vida al personaje de Godínez, el tímido oficinista que apenas decía unas palabras, pero que, en la vida real, tenía todo el poder. Horacio nació en 1936, 7 años después que Roberto, y desde joven demostró una habilidad nata para los negocios, una capacidad que su hermano creativo nunca tuvo. Mientras Roberto se dedicaba a escribir guiones y crear personajes entrañables, Horacio estaba detrás de cada contrato, cada negociación, cada movimiento estratégico. Era, en pocas palabras, el cerebro financiero del imperio Chespirito. Aunque su personaje era secundario, su influencia en la vida real era total. Fue él quien logró los contratos millonarios con Televisa. Fue él quien diseñó las sociedades que controlaban los derechos de cada personaje. Y fue también Horacio quien ideó la estructura legal que permitió a Roberto conservar el control absoluto de su creación. Pero aquí viene lo que pocos saben. Horacio fue quien convenció a su hermano de eliminar a los actores problemáticos. Sí, fue suya la idea de incluir cláusulas en los contratos que permitieran despedir a cualquier actor sin explicación alguna. También fue él quien diseñó la estrategia legal para arrebatarle los derechos de sus personajes a Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. En otras palabras, Horacio fue el villano silencioso detrás de muchas decisiones polémicas.
Cuando Roberto murió en 2014, Horacio se convirtió en el único custodio de los secretos más oscuros del imperio. Solo él sabe cuánto dinero generó, el Chavo del Ocho, cómo se repartieron las ganancias y por qué las regalías de los actores fueron tan bajas en comparación. Hoy, con 89 años, sigue vivo y sigue manejando todo desde las sombras. Es el último sobreviviente de la generación original y probablemente el único que conoce toda la verdad de lo que ocurrió tras bambalinas. Y mientras los reflectores siempre apuntaron a los protagonistas, hubo otros que quedaron completamente en el olvido. Los niños extras en la escuelita, los vecinos ocasionales, los personajes que aparecieron una vez y jamás volvieron. Actores como Olivia Leiva, quien interpretó a la maestra Gloria, trabajaron durante años sin recibir el reconocimiento merecido. O Regina Torné, que tuvo apariciones esporádicas, pero jamás fue invitada a las reuniones oficiales del elenco. Mientras unos peleaban por regalías millonarias, ellos quedaron en el limbo, sin derechos, sin aplausos, sin memoria colectiva. Después de más de medio siglo, el Chavo del Ocho sigue siendo un fenómeno cultural que trasciende generaciones. Pero como has visto, la realidad detrás de cámaras fue muy diferente a la fantasía que vimos en pantalla entre egos inflados, enfermedades devastadoras, traiciones familiares, batallas legales, millonarias y secretos que se llevaron a la tumba. El elenco de esta serie vivió dramas que superaron cualquier ficción. Don Ramón murió pobre y olvidado, pero se convirtió en una leyenda eterna. Kiko se hizo millonario odiando a su creador, pero nunca pudo escapar del personaje que lo hizo famoso. Florinda controló un imperio desde las sombras, pero pagó el precio de ser vista como la villana de la historia. Angelines luchó en una guerra real antes de hacernos reír y se llevó sus secretos a la tumba Edgar. Se reinventó y encontró la paz que sus compañeros nunca tuvieron. Patty escapó del mundo del espectáculo y encontró su verdadera vocación ayudando a otros. María Antonieta peleó 12 años por recuperar lo que era suyo y ganó. Raúl tuvo la mala suerte de reemplazar a un ídolo y nunca fue aceptado. Completamente, Roberto creó un universo mágico, pero destruyó sus amistades por celos y poder, y Horacio controló todo desde las sombras, guardando secretos que probablemente se llevará a la tumba. Al final, El Chavo del Ocho no fue solo un programa de televisión que nos entretuvo durante años, fue el escenario donde se libraron algunas de las batallas más intensas del mundo del espectáculo latinoamericano. Un escenario donde la risa era real, pero el dolor también, donde los aplausos del público ocultaban silencios incómodos, contratos injustos, rivalidades y decisiones que rompieron relaciones para siempre. El Chavo del Ocho no fue solo entretenimiento, fue un fenómeno cultural construido sobre él. Talento, sí, pero también sobre sacrificios invisibles, orgullos heridos y corazones rotos. Y aunque muchos de sus protagonistas ya no están con nosotros, su legado sigue vivo, porque cada vez que escuchamos un ta-ta-ta-ta, un no contaban con mi astucia, o vemos a un niño disfrazado de Kiko o de El Chavo, revivimos ese pedacito de historia que marcó a millones en todo el continente. Hoy, más de 5 décadas después, seguimos hablando de ellos. No por los escándalos, no por los pleitos legales, sino porque forman parte de quienes fuimos y de lo que recordamos con cariño. Y tal vez eso sea lo más importante, que a pesar de las traiciones, de la pobreza, del olvido o del poder mal usado, el amor del público fue siempre genuino. Y ese amor, ese que no se compra con contratos ni con millones de dólares, es el verdadero legado que dejaron. Porque al final, El Chavo del Ocho no fue solo un programa. Fue una parte de nuestras vidas.